Hemos estado hablando acerca de la importancia de la identidad y hoy vamos a enfocarnos en, en la guerra de la intención. El enemigo tiene una intención y Dios tiene una intención. Y usted y yo estamos en el medio. Y la voz con la que usted y yo nos alineamos define o determina con qué intención vemos cumplida en nuestras vidas. Muchas veces queremos hacer la voluntad de Dios, queremos alinearnos con la intención de Dios, pero terminamos haciendo lo opuesto. Y el apóstol Pablo ataca este problema y dice en el libro de Romanos, capítulo 7, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice que en mi cuerpo quiero obedecer a Dios, pero no puedo, porque hay dentro de mí una ley. Y cuando leemos en Romanos 6, vemos la ley del pecado que habita en el ser humano. Y luego abre el capítulo de Romanos, capítulo 8, versículo 1, y dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Siempre aconsejo, lea el libro de Romanos, capítulo 6, para que aprenda un poco acerca del pecado que habita en mí. Ese pecado que habita en mí es el cuerpo de la iniquidad. No habla de un pecado propio o particular como un acto, sino de la esencia pecaminosa en el ser humano. Y vemos la batalla que se refleja en Romanos capítulo 7, que habla del querer hacer el bien, pero no poder. Estamos hablando del apóstol Pablo. Y estoy seguro que él no se refería a asuntos morales, sino que a asuntos de batalla interna dentro de él. Cosas que usted y yo peleamos, comenzando con el doble ánimo, la ira, pensamientos de fracaso, ciclos de derrota, pensamientos de miseria, pobreza, o sea, tantas cosas con las que batallamos. Pero curiosamente Romanos 8.1 dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces hay dos leyes, hay dos esencias, hay dos esferas con las cuales usted y yo peleamos. Y tenemos que entender la intención de Dios y la intención del enemigo. Porque hay una batalla y la batalla es por su identidad y la batalla es por su propósito. Déjeme compartir la pantalla, ya estamos grabando. Bien, vamos a comenzar. Todos miran la pantalla, ¿verdad? Déjeme regresar un poquito a la clase anterior. Ok. Yo trabajo con mucha... Entonces, aquí terminamos la clase pasada. Yo quiero volver a repetir este cuadro que se resume toda la conducta y el comportamiento del ser humano. La palabra en el libro de Éxodo habla del Señor que es grande en misericordia, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y hace una distinción en las tres. Iniquidad es el cuerpo del pecado en el ser humano. Está inscrito en el corazón, en el asiento del alma, la iniquidad. La iniquidad es la esencia del pecado que te lleva a rebelarte contra Dios. Y la rebelión te lleva a pecar. En este conjunto de iniquidad, rebelión y pecado, y posiblemente la próxima clase vamos a profundizar en la iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? ¿Cómo funciona la iniquidad? Porque la iniquidad define nuestra conducta y nuestra identidad. En este trío de cosas se conjuntan las maldiciones generacionales. El libro de Proverbios dice, así como la golondrina en su vagar, así la maldición nunca vendrá sin causa. O sea, siempre que hay una maldición operando, y le aconsejo, aparte de haber leído Romanos 6, 7 y 8, 3 capítulos, lea el libro de Deuteronomio capítulo 28. Dice, la consecuencia, y ahí narra las maldiciones
que pueden operar. Entonces tenemos maldiciones. Entonces hay 4 o 5 cosas que afectan la identidad, la esencia del ser humano, y entre ellas podemos mencionar el ocultismo. El ocultismo, que es toda ciencia oculta, desde algo tan inocente como el horóscopo, como leer y la dependencia del horóscopo, la ouija, consultar magos, adivinos, hechiceros, espiritistas, santeros, aún dentro de nuestras culturas hay mucha superstición. El otro día iba con la bebé en un supermercado y se me acercó alguien y me dice, déjeme sobarle el piecito a la niña para que no le den mal de ojo. Yo me quedé así, no pude decirle a la señora que no tocara a la niña, pero inmediatamente oré por ella para quebrar, porque a veces el ocultismo está incorporado en nuestra cultura. Y el ocultismo afecta y oprime el espíritu del hombre y los residuos del ocultismo para violentar nuestra capacidad de oír y de escuchar la voz de Dios. Entonces es importante lidiar con la raíz del ocultismo. La herencia, que tiene que ver con iniquidades y maldiciones. Y están estas 5 columnas de iniquidad con las cuales todos peleamos. Pactos rotos, es decir, toda obra de injusticia, toda injusticia es una iniquidad. La idolatría y los sacrificios de sangre, el derramamiento de sangre, hablando de asesinatos, de parricidios y todo tipo de asesinato, la inmoralidad sexual y todo tipo de robo a Dios, el robarle la adoración a Dios. Romanos capítulo 1 habla de la consecuencia de robarle a Dios. Entonces la iniquidad sería robarle a Dios y la consecuencia de la rebelión es Dios los entregó en un perverso corazón, tanto así que se entregaron en su propia lascivia, contaminando aún sus cuerpos, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Esa es una consecuencia de la iniquidad, del robarle a Dios el honor y la gloria, que dice que cambiaron la gloria del Dios invisible y se hicieron semejanza de hombres y de animales. Entonces, todo tipo Apóstol, de... A ver, perdón que le interrumpí. Tengo una pregunta con respecto al robo. El robo, usted está nombrando el robo que ahorita habló de la gloria, de la honra, pero el tema de diezmos, ofrendas, ahí incluye también el tema del robo. completamente, completamente, porque es que el problema, yo no menciono diezmos, ofrendas y primicias, porque todos esos aspectos financieros están incluidos en darle la gloria a Dios. Ah, ok. Entonces yo veo, yo personalmente, yo así lo enseño, el diezmo, la ofrenda y la primicia es un acto de adoración. Entonces, si yo no le entrego a Dios adoración, no estoy entregando diezmos y primicias. Si yo entrego a Dios dinero, lo que recibo es nada, porque Dios no recibe dinero. Dios recibe honra. Dios recibe tu adoración. Y la ofrenda, el diezmo y la primicia es adoración, o debe Lo ser que pasa, adoración. exacto, yo se lo pregunto porque yo por lo menos he escuchado un par de mensajes que hablan de si no das el diezmo estás robando a Dios. Entonces es como un tema de no, tengo que dar lo que le corresponde a Dios porque le corresponde a Dios, porque es parte de la ley. Y bueno, sabemos que la primera vez que se diezmó fue antes del pacto, no había pacto, pero se utiliza, o sea, yo lo he escuchado de esa manera. Entonces, por eso le pregunto, porque, o sea, yo no lo veo así. Yo por lo menos, con el tema del diezmo y la ofrenda, yo lo veo como que yo sirvo a quien me sirve, honro a quien me honra, y eso le da la gloria a Dios, porque Él no necesita mi Correcto. dinero. Él no necesita mi dinero. Si yo no doy el diezmo, otro viene y da el diezmo. O sea, el ministro nunca le va a faltar la provisión, pero yo nunca lo veo desde el punto de vista de que le robé a Dios porque es el diezmo y o sea, creo, no sé si estoy equivocado, pero ese no es el motivo por el cual yo diezmo. La Lo que, verdad que no. lo que pasa es que a veces es conveniente enseñarlo de esa manera. Entonces, hay una ley espiritual en relación al dinero. Y yo enseño que Dios no está interesado en tu dinero, Dios está interesado en tu corazón.
Pero cuando tenemos un corazón no alineado a la verdad de la adoración, entonces medimos el dinero como dinero y no lo medimos como adoración. Entonces hay un misterio cuando yo entrego honra a Dios en forma financiera, Dios lo convierte en adoración y lo que Dios recibe es adoración, en forma de obediencia, en forma de sacrificio, en forma de rendición. Que Dios va a bendecir más tu obediencia que tu sacrificio en darlo. Y la generosidad, por un corazón generoso. Correcto. Entonces es parte de esto de robarle a Dios. Bien, Tu gracias. tiempo, tu primicia, tu diezmo, tu ofrenda, todo es parte. Pero Dios lo que busca en realidad, en el libro de Juan, dice, Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, que entiendan todo el concepto de la honra a Dios. Entonces, todo tipo de pecados, las heridas emocionales, que es algo con lo que todos bregamos de por A, por B, por C, todos tenemos circunstancias emocionales. Yo he estado leyendo y hay un documental en YouTube que les recomiendo que lo vea. Se llama Show Me the Father, muéstrame al Padre. Así es, ¿verdad, David? Yo empecé a verlo el domingo y habla de la importancia y el efecto de la paternidad. Y hace unos días hice un video narrando unas estadísticas de cuánto golpea el no tener padre o la mala relación que hay con el padre. Si lo puede buscar en YouTube, la película se llama Show Me the Father, muéstrame al padre. Y es un documental de cómo hombres cristianos influenciaron a otros sin ser padres, pero ejerciendo la figura de padres. Bien, entonces hablamos de las heridas emocionales y por último los pactos o las ataduras emocionales junto con los pecados sexuales. Esto define, la intención del enemigo es definir una cultura de pecado, de mentira, que transforme y cambie la identidad de Dios en el hombre por la identidad conformada por el mundo. Esa es la intención del enemigo. El enemigo, él sabe que él está limitado en su operación a lo que el hombre se alinee. El enemigo no tiene más capacidad que la que el mismo hombre le otorga. O sea, el enemigo está limitado. Creo que alguien había escrito algo aquí, dice la profeta Claudia, podríamos decir que es como las ofrendas de Caín y Abel. Eh, dice, y la falta de adoración es como me alineo mi dinero con mi forma de darlo en adoración como una respuesta al servicio. Correcto. Bien, entonces, estas 5 cosas, iniquidad, rebelión y pecado, expresadas en ocultismo, herencia, iniquidades y maldiciones, pecados, heridas emocionales y pactos emocionales, van definiendo la identidad del hombre. El alma del hombre se ata y se define, y de ahí la mente, las emociones y la voluntad del hombre, y la voluntad es el aspecto que es secuestrado. El secuestro de la voluntad es que pierdo mi capacidad de tomar decisiones y porque fui conformado a un sistema. Ese es el secuestro de la voluntad. Recuerde, si su voluntad está secuestrada, ¿cuántas veces hemos tomado decisiones de que vamos a hacer algo y terminamos no pudiéndolo hacer? Es porque hay un secuestro de la emoción, de la voluntad. ¿Por qué hay un secuestro de la voluntad? Porque mis emociones están heridas y al estar mis emociones heridas, mi mente siempre está justificando una conducta. Y vemos gente en la iglesia que ama a Dios, que desea obedecer a Dios, que desea crecer en Dios, pero no pueden crecer, no pueden avanzar. ¿Cuántos conocen gente así o les ha pasado a ustedes? ¿Alguien? ¿Verdad que sí? Yo conozco gente y cosas que me han pasado a mí personalmente. Yo conozco una persona que la conozco hace unos 30 años y esta persona ha lidiado desde que la conozco hasta hoy con unas marcas de rechazo. Tiene dones, tiene un llamado, tiene talentos, pero todo lo filtra por la herida del rechazo.
Entonces su voluntad está prisionera porque no ha podido avanzar en 30 años. Entonces ese es el secuestro de la voluntad, y la intención del enemigo se perpetúa. La intención de Dios es que tú crezcas, que tú prosperes y que tengas la experiencia de vida abundante. Ahora, ¿qué es la vida eterna? La vida eterna no es que te mueres y vas al cielo. La vida eterna, dice Juan 17:3, que es el conocimiento revelado del Padre. O sea, comienza aquí hoy. Es el conocimiento del Padre, la vida eterna. Es decir, paternidad igual a identidad. Esa es la intención de Dios, mis amados. Entonces el alma, la mente, las emociones tienen la voluntad secuestrada, y entonces al tener la voluntad secuestrada, tu alma está sometida. ¿Sometida a qué? A los impulsos emocionales, a las estructuras mentales, a la influencia de la sociedad. Me sorprende con qué facilidad hoy la iglesia misma acepta términos y conductas que hace unos años eran prohibidas. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, una de las iglesias más grandes en Estados Unidos y en el mundo, las iglesias metodistas, tuvieron ¿cómo se llama? Un simposio, una conferencia de todos los delegados, y la iglesia metodista en Estados Unidos, que rige los destinos del mundo desde esa iglesia metodista, se dividió porque había una fracción o facción de los pastores y ministros que querían aceptar ministros gay, homosexuales y ministros trans, y otra facción no quería. Entonces ahora la iglesia metodista se separó en dos. La iglesia metodista global, que resiste estas cosas, y otros pastores que están aceptando el término de pastores gay, pastores trans. ¿Por qué estamos tolerando situaciones que fortalecen la mentira? Porque el alma está sometida. Y entonces, al estar el alma sometida, el enemigo perpetúa la voluntad y la intención de él, que al final es muerte, robo y destrucción. Esa es la intención del enemigo. Entonces, con el alma sometida, la mente va creando fortaleza. Recuerde la palabra en 2 Corintios. Dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas. Las fortalezas son patrones de pensamiento que se establecen de las heridas emocionales, que se establecen de los ciclos de temor, de esclavitud, de dolor, y nos van acondicionando a pensar de una o de otra manera. Entonces venimos a la iglesia, nos enseñan algo, pero nuestra mente nos indica lo opuesto, porque tenemos una fortaleza. Y eso termina en que las emociones, siempre las emociones van a seducir la mente en la forma de pensar, o la forma de pensar va a seducir el cómo me siento. Y estas dos, la mente y las emociones, se confabulan para que la voluntad siempre esté en conquista, está conquistada. Y esa es la intención del enemigo. Usted no puede adorar con una voluntad conquistada. Entonces es más fácil, es mucho más fácil depender de músicos, de cantantes, de estrellas que me lleven a la adoración, que no es adoración, porque la adoración debe ser en espíritu, y si es en espíritu es en verdad, pero desde una voluntad conquistada no podemos adorar, porque estamos sometidos. El alma quedó sometida, y aunque hay buenos cristianos que aman a Dios y quieren ser libres, pero no pueden. Yo quiero declarar esta noche que todo aquello que nos mantiene retenidos comienza a ser soltado en el nombre de Jesús. Vamos a descubrir fortalezas, patrones de pensamiento, mentalidades que están ahí y que nos hacen ver. Entonces, en lo profundo del ser humano está el espíritu del hombre. El espíritu del hombre está en lo profundo del hombre. Ese es el hombre interior
diseñado por Dios para recibir el testimonio del Espíritu. El testimonio del Espíritu viene y despierta la conciencia. La intuición se activa y la comunión, que es la intención de Dios. Comunión, no pierda de vista esa palabra comunión, porque Dios quiere llevarnos a tener comunión. Ahora, si el alma está sometida, va a ejercer influencia sobre el espíritu. Por eso tenemos que revertir la influencia del espíritu sobre el alma y cortar la influencia del alma sobre el espíritu. Eso es lo que hablaba. Sí, Lili, denme un segundo. Este cuadro, como la espada del espíritu viene a cortar la influencia del alma sobre el espíritu, cortar la influencia de la mente, de las emociones y romper el cautiverio del alma secuestrada. Por eso dice, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado a dar buenas nuevas, libertad a los cautivos. El cautiverio es del alma, el cautiverio es de la voluntad que está secuestrada. Dígame, Lili. Ahí, en lo del espíritu, yo tenía entendido, o tal vez, no sé si mi imaginación, pensaría que el espíritu está como ahí, como adormecido, Correcto. pero no sometido a la voluntad del alma. Porque entonces, cuando viene Dios, el espíritu despierta o se libera. El espíritu despierta, dice Efesios, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos. Ahora, la pregunta que hace o el comentario es interesante. Déjeme desarrollarlo. Sí, Entonces, el alma ha estado gobernando sobre el ser humano. El espíritu ha estado dormido. Viene la palabra y despierta el espíritu. Ahora, el espíritu comienza a moverse, comienza a despertar la conciencia. Pero ¿quién todavía está en un nivel de mayor fuerza? Usted todavía tiene fortalezas, patrones y pensamientos. Usted todavía pelea con el aspecto emocional. Todavía su voluntad está conquistada. En su alma está sometida a todo un patrón y un sistema. Entonces comienza una batalla en su interior por quién gobierna la decisión del ser humano. La voz de Dios a través del espíritu del hombre o la voz del enemigo. Por eso dice Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este mundo, sino renovaos en la transformación de vuestro entendimiento para que comprobéis la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces el espíritu se activa. Pero ¿qué pasa si yo dejo de alimentar el espíritu? Que la única manera de alimentar el espíritu del hombre es por la voz de Dios. Entonces, una vez que el hombre despierta en su espíritu, debe ser alimentado de la palabra, de la voz de Dios. Entonces, ahí comienza la batalla. Entonces dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, que Dios nos ha dado la espada del espíritu, que es la palabra. Pero no se refiere a la Biblia, se refiere a la voz revelada, se refiere a la voz profética que viene a partir y separar, que es el cuadro anterior. Déjeme regresar al cuadro, que viene a separar y dividir el alma del espíritu y romper y discernir las intenciones de la mente y del corazón. Porque las intenciones del corazón afectan la forma en la que yo escucho a Dios y la mente en la manera en la que yo discierno el testimonio de la verdad. No sé, Lili, si le quedó claro. Entonces sí, ahí apóstol, en perdón. el momento que el espíritu despierta, la batalla comienza por mi destino. Sí, porque ahí me confundí un poquito, o más bien no me hizo clic,
porque lo que dice Pablo acerca de que lo que quiero hacer no hago, es porque de lo que quiero hacer viene de la voluntad del Espíritu de Dios y tiene que hacer un contacto con mi espíritu, que es lo que va ahí un poquito despertando y activando esa voluntad de dejar esas ataduras y conectarme con la voz de Dios. Claro. Entonces, Ok. cuando leemos Romanos 6, Romanos 7 y llegamos a Romanos 8, donde dice la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me libró de la ley del pecado. La ley del pecado es toda esta situación, toda esta maraña de cosas que hemos visto. Pero mientras el cristiano promedio no logra conectarse con la voz de Dios, el espíritu está agitado, herido, dormido, quebrado. La conciencia entra en un estado que se vuelve débil, cauterizada. Nos hacemos sordos y ciegos. Dejamos de escuchar. ¿Cuántas veces comenzamos escuchando a Dios y terminamos no escuchando a Dios, teniendo sueños, visiones y de repente como que todo se apagó porque hay una batalla y terminamos en que no podemos adorar? Entonces, le aconsejo, lea Romanos 6, 7 y 8. Para poder, entonces necesitamos activar la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús para romper la ley del pecado que opera en nosotros. ¿Alguna pregunta? Quiero que estemos claros ahí, porque la intención de Dios es que podamos expresar la intención de Él hacia los demás. Porque la palabra dice que usted y yo somos luz y somos sal. Entonces, la luz que usted recibe, usted la proyecta sobre otras personas. Y entonces entramos en otra dimensión de batalla. La primera batalla es personal, es interna. La otra batalla es externa, para hacer luz sobre otros. Déjeme decirle, no es fácil llevar una palabra que desafía sistemas, que desafía. No es fácil. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Estamos claros, ¿verdad? Sencillito, como dicen en Argentina. Sencillo, sencillito. Ok, entonces veamos ahora. Si se mueve esto, sería bien. La batalla de intenciones. Veamos así rápidamente cuál es la intención de Dios para tu vida. Entonces, la intención de Dios nace en el espíritu, se mueve en tu espíritu y desde tu espíritu conquista el alma del hombre. Y el alma es renovada, el alma es restaurada, el alma es sanada y el alma se alinea voluntariamente a la voz de Dios. Nada es obligado. Entonces, la intención de Dios es que usted sea conformado, que seamos conformados a la imagen de Dios. Dentro de su vida hay una imagen, tiene que ver con identidad. Número 2, que podamos expresar en todos aspectos de nuestra vida la naturaleza de Dios. O sea, en la primera clase, Dolly preguntó cuáles serían las características de un hijo. Estas son. Tiene la imagen de Dios, expresa la naturaleza de Dios, tiene el conocimiento de una verdad revelada, o sea, vive por la revelación, como decía el apóstol Pablo, que somos afirmados en la verdad presente. Entonces, la verdad revelada siempre me lleva a la vida eterna. La vida eterna no es un concepto de vida después de la muerte. La vida eterna es un concepto aquí, hoy. Yo comienzo a experimentar la vida eterna aquí. Yo no espero morirme. Yo empiezo a vivirla aquí para experimentar plenitud. Jesús dice, yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y no está hablando de bienes económicos, está hablando de plenitud. ¿Por qué puse un cerebro ahí en ese dibujo?
El cerebro funciona de dos maneras, hemisferio izquierdo y derecho, con diferentes funciones. Y necesitamos activar la plenitud en la mente para poder entrar a nuevas capacidades. Porque Dios quiere que podamos experimentar crecimiento, madurez y permanencia para que podamos ser impartidos de una forma creativa en el propósito. El propósito de Dios es mucho más que una visión o misión de una iglesia. Dios te impartió con creatividad para que tengas la capacidad de ser una expresión de innovación. Eso habla de ser un hombre nuevo. Dios quiere que vivamos de una manera renovada, permanentemente, que estemos en renovación, en transformación, en crecimiento. O sea, esta es la intención del enemigo, desde Dios. Ahora veamos la intención del enemigo. O sea, el enemigo tiene una intención sobre tu vida. La intención de Dios es que tengas la capacidad de una expresión creativa, de soluciones creativas, que tu vida se convierta en un odre nuevo, recibiendo vino nuevo, de manera constante, experimentando vida eterna, plenitud, crecimiento, madurez, permanencia. Yo hablo sobre tu vida, que hay una revelación de la intención de Dios. Entonces veamos la intención del enemigo. Porque recuerda, hay una batalla de intenciones. Hay una batalla, hay una lucha, hay una pelea. Y la intención del adversario, del enemigo, es que usted sea conformado al mundo. La intención de Dios es que usted sea conformado en su imagen. Y la intención del enemigo es que usted sea conformado al mundo. Hay una imagen en el mundo. Que usted mida la economía, que usted mida las posiciones sociales, que usted mida la familia, como el mundo la mira. Hay una conformidad. Ser conformado es asumir la identidad del mundo. Esa es la intención del adversario, Satanás, la serpiente antigua. Que usted sea conformado al mundo. Hoy resistimos los principios del mundo, resistimos la falta de justicia, resistimos la mentira. Hoy, en el nombre de Jesús, toda resistencia a ser conformado al mundo. ¿Para qué quiere el enemigo que seamos conformados al mundo? Para que vivamos en la naturaleza caída. ¿Cuál es la naturaleza caída? Opera desde el rechazo, el temor, el dolor, la ira, la envidia. Y todas estas forman mentalidades, formas de pensar, codicia, avaricia, envidia, celos, contiendas, disensiones, herejías, etcétera, etcétera. O sea, esa es la intención del enemigo. Y entonces muchas veces llegamos a la iglesia y escondemos la naturaleza caída por religión, por tradición, pero sigue el mismo rechazo, el mismo dolor, el mismo temor, y lo cambiamos por control, por manipulación, la naturaleza caída. Entonces, en la naturaleza caída vemos el gobierno del alma sobre el espíritu. El alma herida, la naturaleza caída gobierna y el espíritu está oprimido porque el alma está secuestrada. Entonces vivimos por expectativas humanas, sentimientos y emociones. Creamos expectativas o intelectualismo. Ser intelectual no es malo porque Dios nos dio una capacidad, pero sobreponer tu intelecto a la revelación del espíritu, este es el problema. Entonces, cuando asumimos la naturaleza caída, cambiamos el gobierno del espíritu por el gobierno del alma. La religión es cambiar el gobierno del espíritu por el gobierno del alma. Religión es el esfuerzo del hombre. Y entonces eso nos establece en una mentira como norma de vida. Todo, déjeme decirlo esto, y voy a hasta apagar el PowerPoint. Todo lo que no nace del espíritu es mentira. Si no nació de la voz de Dios, es una mentira.
Estamos hablando dentro de la estructura espiritual. Si no nació de la voz de Dios, es una mentira. Y como es una mentira, siempre producirá estancamiento, muerte, destrucción y nos mantendrá atados. Así trabaja el enemigo. Entonces, establece la mentira como una norma. Y la mentira te lleva al estancamiento permanente. No hay forma de crecer. Yo quiero desafiar hoy. Si te has sentido estancado, si te has sentido detenido, si te has sentido que no has podido crecer, si sientes que deberías estar en otro escalón, pero te mantienes en el mismo lugar, si has estado peleando con el mismo enemigo por los últimos 5 años, rechazo, dolor, fracaso, derrota, miseria, pobreza, llámalo como quieres, eso es estancamiento. Y el estancamiento tiene su base en una mentira. Y la mentira tiene su base en el gobierno del alma sobre el espíritu, porque hay un elemento de ser conformados. Y entonces perdemos la capacidad creativa y somos llamados a la uniformidad. La uniformidad es lo opuesto a la creatividad. La uniformidad busca que todos piensen igual, actúen igual, se vistan igual, hagan las cosas igual, piensen igual. ¿Alguna pregunta? Por ejemplo, voy a hablar de mi país, Honduras, para no herir susceptibilidades. Honduras, del pueblito donde yo me crecí, llamado Choluteca, que es la parte más al sur de Honduras, frontera con Nicaragua y cerca de El Salvador también. Allá la norma de uniformidad era que todos los pastores usaban manga larga blanca, pantalón negro y Biblia gastada debajo del brazo. El pastor que salía de esa norma andaba en pecado. Todos los sugieres tenían que vestirse igual. Yo no sé de dónde sacaron la norma del uniforme para los sugieres. Los cantantes, ya cuando se hicieron más modernas las iglesias, todos con camisa rosada, por decirle algo. Estoy hablando de Choluteca. Entonces creamos una uniformidad. Y entonces la gente se esmeraba no por expresar creatividad, sino por expresar uniformidad. Yo miraba a la gente corriendo a comprar camisas rosadas, camisas negras, camisas blancas, porque había que servir en la iglesia. Y el que no tenía ese uniforme no podía servir. O sea, uniformidad. Eso se lo pongo en un extremo de vestimenta. Pero la intención del enemigo es crear uniformidad en la forma de pensar y al resistir al resistir la creatividad, nos establecemos en uniformidad. Hay una capacidad creativa dentro de ti como iglesia, como mujer, como hombre de Dios. Hay una capacidad creativa y lo que lo resiste se llama uniformidad, que eso es religión. La religiosidad, la forma de hacer el culto, la forma de adorar, la forma de establecer, la forma de predicar. Hace unas horas alguien me mandó un video de un niño que estaba imitando a un predicador y era la forma que todos predican con el grito, con el... Estamos creando uniformidad, nos alejamos de la creatividad. Cuando vivía G.J. Ávila, un hombre que Dios lo utilizó tremendamente, todo el mundo quería predicar y hablar y hacer las cosas que hacía G.J. Ávila. Gente que lo miraba en televisión y repetía lo que él decía y hacía lo que él hacía. La unción era de él, la creatividad era de él, la originalidad era de él. Sea lo que Dios le mandó a hacer, haga lo que Dios le dijo, sea creativo. Y en esa creatividad Dios le da soluciones para expandir y para hacer un odre nuevo en su vida. Yo hablo hoy sobre su vida, que resistimos en el nombre de Jesús toda uniformidad en el nombre de Jesús.
porque la intención del enemigo es mantenernos en religión para establecer muerte, robo y destrucción. Entonces tenemos una batalla de intenciones. La intención del enemigo, del adversario, la serpiente antigua y la intención de Dios. ¿Y sabe quién decide con qué intención se alinea? Es usted. Nadie más. O sea, no es que Jesús en la cruz murió y se bajó de la cruz para ir a buscar, voy a usar un nombre nada más, a Dolly, la agarró del pelo y le dijo, aquí te vas a subir y vas a entrar, quieras o no quieras. No, 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 no. Él invitó a Dolly y entonces le dijo, Dolly, te va a costar. Dolly, te va a doler. Dolly, vas a pagar el precio. ¿Quieres seguirme? Señora, ¿a dónde iremos? Dijo Pedrito. Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Dura palabra es esta. Hoy nos conformamos con palabras que no son duras, sino que nos alimentan el alma y el ego. Te voy a prosperar, viajarás por las naciones, vas a predicar, vas a ir a África. Yo no quiero ir a África, de verdad que no. Quiero hacer lo que Dios me mandó a hacer. Y aquí en el Zoom estoy feliz. Si Dios me manda para algún lado, iremos. Y si Dios no me manda, pues aquí me quedo. No tengo problema. Entonces, yo puedo abrir el micrófono y preguntarle a Dolly, Dolly, ¿es cierto todo lo que yo te dije? O sea, y no es una palabra profética, pero Dolly, ¿te ha costado? Dolly, ¿has renunciado? Dolly, ¿te ha sacrificado? Entonces, porque la voluntad está siendo liberada para alinearse a la intención de Dios sobre la vida de Dolly. Y aquí podemos preguntarle a todas las personas que están aquí, uno por uno, porque el que no toma su cruz y sigue en pos de él, entonces rompemos la uniformidad y tomamos la cruz para seguirlo, que es muy diferente al evangelio que muchas veces hemos estado escuchando. Entonces la intención del enemigo, muerte, robo y destrucción. Yo quiero confrontar esa estructura de mentira, porque el robo, la muerte y la destrucción es una estructura de mentira sobre los hijos de Dios. Y muchos hijos de Dios están comiendo de la intención del enemigo porque no hemos sabido confrontar la uniformidad de la religión, el estancamiento permanente, la mentira como forma de vida, el gobierno del alma sobre el espíritu. Yo hablo sobre tu vida hoy, libertad en el nombre de Jesús, porque necesitamos ser conformados a la identidad que Dios habló sobre nuestras vidas. Necesitamos confrontar. Les prometo que voy a volver aquí, a esta última. Voy a estas dos últimas. Quiero ir cerrando para que entendamos el proceso de transformación donde Dios quiere llevarnos. Les debo las dos anteriores, que son importantes porque hablan de identidad, equivale a propósito. Porque la intención de Dios es conformar una identidad. Y la identidad es original y es única, es creativa. Creatividad. Yo hablo a la creatividad en tu espíritu. Comienza a ser desatada con ideas originales, con ideas creativas, con soluciones creativas en el nombre de Jesús. O sea, algo creativo, por ejemplo, Álida, ella vive en un lugar remoto, en medio de burritos y un lugar. Y Dios le dio la idea creativa, imagínense, de vender, ellos usan una palabra que para mí, nosotros le llamamos como paletas, y ella hace paletas de no sé qué, de Oreo, ¿cómo se llama, Álida? Limbers. Limbers. Entonces ella vende Limbers y cuenta, el otro día contó que llegaron unos niños a las 2 de la mañana buscando Limbers de Oreo, yo no sé de qué sabores hace, o sea, 2 de la mañana y que querían, que era una
sea, y Dios la está enseñando. Escucha mi voz, aunque parezca una loquera, una locura, pero voy a prosperarte porque la prosperidad viene por la creatividad de su voz. Dios en medio del caos habló y él creó luz. Yo hablo hoy que en medio de tu caos, Dios revela su luz y esa luz trae orden, aunque parezca una loquera. Yo hablo luz que disipa toda tiniebla. Hablo luz que confronta la confusión en el nombre de Jesús. Porque el proceso de transformación del ser humano comienza con la revelación de su voz. Sin voz no hay transformación. Sin la voz de Dios no hay cambio. Sin la voz de Dios estamos estancados. Sin creatividad profética, sin poder tener la capacidad de generar atmósferas proféticas. Yo hablo sobre tu vida, que hay un despertar profético para crear atmósferas que cambien y desafíen en el nombre de Jesús. Dolly, yo siento muy fuerte que esto es para ti. Hay una capacidad nueva para crear atmósferas, para quebrar y desafiar estructuras a tu alrededor, tanto en el trabajo como en otro lugar donde te mueves. Entonces hay una revelación de su voz que siempre la voz no viene a sobarte, la voz viene a confrontarte, porque la palabra es una espada, la palabra es un martillo, la palabra es fuego. Yo no he leído que la palabra es algodón para, no, la palabra es una espada para cortar y separar. La palabra es un martillo para desafiar las estructuras. La palabra es fuego para confrontar las emociones heridas. La palabra viene a confrontar y en ese proceso de confrontar, Él quiere remover todo aquello que debe ser removido en tu vida. ¿Cuántos quieren cambio? ¿Cuántos necesitan un cambio? ¿Cuántos necesitan que cosas sean removidas en su vida, del pasado, del dolor, del trauma, solamente por la palabra, solamente por la confrontación que trae la palabra? Dios quiere remover las cosas que te mantienen retenido. Yo hablo hoy en el nombre de Jesús que lo que te ha estado impidiendo que avances comienza a ser removido por el decreto de su voz en el nombre de Jesús. Entonces, cuando comienzas a ser removida, hay una decisión, porque cuando lo que debe ser removido se suelta, tu voluntad queda libre para tomar decisiones. Todo secuestro del alma, todo secuestro de la voluntad y aquellas cosas que mantienen tu voluntad secuestrada hoy son quebradas en el nombre de Jesús para que tomes decisiones, que decidas alinearte con la intención de Dios, que decidas alinearte con su voz, que decidas alinearte con su palabra, que decidas hoy alinearte con la verdad. Y entonces toda decisión provoca una transformación de pensamiento. Si tú no decides, tus pensamientos no cambian. Si tus pensamientos no cambian, tus acciones no cambian. ¿Quieres cambiar tu acción? Cambia tu pensamiento. ¿Quieres cambiar tu pensamiento? Toma una decisión. ¿Quieres aprender a tomar decisiones? Aprende a confrontar con la palabra que Dios te da. Dios te está hablando hoy. Yo siento muy fuerte. Dios está hablando hoy a personas que han tenido temor a tomar decisiones. Y Dios te está hablando hoy. Estoy hablando contigo, siendo muy fuerte. Dios diciendo, estoy hablando contigo. Es tiempo de que las cosas que deben ser removidas comiencen a ser removidas para que empieces a tomar decisiones, porque quiero transformar tu forma de pensar. Ese pensamiento de miseria, ese pensamiento de dolor, ese pensamiento de fracaso tiene que ser quebrado y renovado en el nombre de Jesús para que tus emociones sean sanadas. Entonces, toda vez que Dios habla, va a confrontar. Porque Dios está creando futuro. La voz de Dios viene para crear futuro. Y para crear futuro tiene que confrontar tu pasado, remover las cosas del pasado para poderte proyectar hacia adelante, para alinearte con el diseño. Hay un diseño personal sobre cada persona que está aquí hoy. Hay un diseño personal sobre Lisbeth,
hasta México. Hay un diseño personal, Stanley, allá en Ecuador, sobre María Eugenia, sobre la pastora Yanitza, sobre David. O sea, hay un diseño único que está conformado por dones, talentos, capacidades que son soportadas por la identidad, pero también hay un diseño para la iglesia. O sea, Dios quiere realinearnos a ese diseño que viene por la voz. Entonces, de esa manera podemos establecernos y ser fundamentados en la verdad para entonces poder ser renovados y restaurados para poder proyectar la intención de Dios. Dios te llamó para que proyectaras su intención. Ese es el proceso de transformación donde Dios quiere meternos hoy. Quiero orar en esta hora que el Espíritu de Dios, como una espada, se pasea por este lugar. Y esa es la visión que yo tengo. El Espíritu de Dios moviendo su espada sobre el corazón para poder quitar, remover las cosas que deben ser removidas en el nombre de Jesús. Formas de pensar, emociones, heridas, traumas, temores, marcas del pasado tienen que ser sanadas. Mentalidades de fracaso y derrota. Hay una unción nueva hoy en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Deje que su espíritu imparta sobre su vida hoy. En el nombre de Jesús. Hay una verdad nueva que está confrontando. Sin confrontación no hay crecimiento. Cuando somos confrontados por su voz, la confrontación comienza a remover todo lo que debe ser removido en tu vida. En el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, remueve, sacude, porque no quiero estar en el mismo lugar. Quiero crecer, quiero avanzar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguien recibió algo que quiera compartir? Sí, apóstol. Mientras oraba, podía ver como una espada brillante traspasaba los corazones. Era tan literal ver cómo removía en lo más profundo de cada corazón. Lo interesante de la visión es que al escudriñar, podía ver cómo salía por la boca de las personas sonrisas, gozo, paz, que se traducía en sueños hechos realidad. Podía ver como la construcción de una casa. No sé si alguien está construyendo una casa o tiene deseos de comprar una casa o construir una casa, pero podía ver que a través de todo lo que el Espíritu Santo estaba removiendo, era como remover lo más profundo de su ser cuando hay un estancamiento tan profundo. Definitivamente que los sueños, esos sueños que los hijos de Dios tienen, empiezan a quedarse como allí rezagados. Y eso es lo que el Espíritu Santo en esta noche podía ver que hizo. Así que yo bendigo la vida de cada una de las familias, porque aquí no hay personas solamente, sino familias, 24 familias, incluida la familia del apóstol Gerardo. Sean bendecidos poderosamente.
Amén, amén. Gracias, profeta Dolly. ¿Alguien más? Si no, hora de cenar. También ceno, David. Se ríe de mí. Bien, gracias a todos. Nos vemos el próximo martes. Bendiciones. Bendiciones. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias.